Listo. Pues muchachos, muy buenos días para todos nuevamente. Entonces, como les venía diciendo, ya teniendo en cuenta pues los acuerdos que acabamos de establecer con ustedes, entonces vamos a trabajar un poquito sobre la parte de las vitaminas, que sería pues una parte que nos estaría haciendo falta para culminar ya esta parte de las biomoléculas, que pues como se han dado cuenta ustedes es un tema bastante extenso, pero que es muy funcional incluso para los procesos de nutrición que tenemos nosotros o que podemos llevar a cabo nosotros. Entonces, por eso vamos simplemente pues, a tener en cuenta que este tipo de sustancias son muy, pero vuelvo y le repito, muy, pero muy importantes. Creo que la semana pasada les alcancé a mencionar algo con respecto a la parte de las biomoléculas. Y les hablábamos acerca de las vitaminas, específicamente, que era el tema que ya estábamos desarrollando, y entonces con base en esta temática de las vitaminas, entonces vamos a explicar un poquito de qué son esas sustancias o qué es esa vaina que se denominan como las vitaminas, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta que las vitaminas, pues básicamente son sustancias de dos características o de dos órdenes. Algunas se denominan como vitaminas y a pesar de que tienen la palabra de terminación aminas, las vitaminas no son precisamente, no todas tienen el grupo amino, es decir, que no todas tienen la presencia de nitrógeno dentro de su estructura. Por eso es que voy a encontrarme dos grupos que son muy importantes, que son las que se denominan como las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que entre ese tipo de procesos o lo que está relacionado principalmente con las vitaminas, pues son denominadas de esta manera porque ellas requieren una serie o plantean una serie de funciones a nivel biológico y que si se deja de consumir, pues finalmente se va a incurrir en alguna enfermedad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que son vitaminas, porque pues el suspender su consumo generan alguna especie de enfermedad y no por otra cosa. De pronto, hace algún tiempo existían otras series o otros grupos de vitaminas que generaban beneficios para el cuerpo, pero que, dado el caso de suspender el consumo, no pasa absolutamente nada porque la hipovitaminosis no genera ningún tipo de inconveniente. A ese grupo se le conocen como el grupo de las vitaminas falsas y pues obviamente son falsas porque no son vitaminas o no se conocen, son categorizadas como vitaminas precisamente porque no generan ningún tipo de hipovitaminosis. Dentro del consumo, pues obviamente todo esto lo vamos a encontrar principalmente en los productos cárnicos, en los productos vegetales, entonces nos lo vamos a encontrar aquí. Ese cuento de que de pronto nos vendan jugos como ¿cómo es que se llama? Como el cifrut, que pues le venden a uno el término cifrut haciendo referencia o haciendo acotación de que supuestamente pues tiene una alta concentración de vitaminas, pues es algo que es completamente falso, porque ellos no utilizan vitaminas cubiertas precisamente para la producción para la producción o la fabricación de ese tipo de alimentos. Entonces, las vitaminas, algunas de ellas son fotosensibles y son termosensibles, lo que quiere decir que se van a dañar fácilmente por acción de la luz y por acción de la temperatura. Entonces, por eso, pues, obviamente es importante entonces saber qué es lo que se está consumiendo, incluso con la diferencia o reconocer la diferencia entre consumir un jugo y consumir la fruta directamente. Entonces, aquí ya se van a dar cuenta ustedes un poquito de esto. Entonces, cada vitamina tiene funciones, no es, de pronto aquí lo dice como función, pero no es una sola función, son funciones específicas que se ligan a un proceso metabólico y a un proceso biológico del cuerpo en los seres humanos. Esto no quiere decir que por lo menos para los animales pues no existan también el consumo de vitaminas, solamente que ellos lo van a realizar pues digamos de acuerdo también a su dieta, es decir, que por lo menos un animal que sea carnívoro, como por ejemplo los grandes felinos, pues ellos no tienen un consumo de vitamina C directo a través del consumo de cítricos por la sencilla razón de que ellos no consumen cítricos. Por lo tanto, pues también podríamos decir que en el caso de ellos, el consumo, la ingesta directa de la vitamina C no es algo que sea total y completamente necesario para su sistema de defensas porque pues ellos han elaborado otra herramienta. Entonces, los catalogamos como vitaminas principalmente para el organismo que los necesita. Por eso es que hay alimentos y suplementos en el caso de los alimentos para perros o para gatos, que pues cuando usted lee la ficha técnica, él le va a ofrecer una información base acerca de las vitaminas. Dentro de este proceso, pues básicamente vamos a clasificar dos grupos. Uno de ellos, dime, ¿me está llamando? Bueno,
Dentro de este tipo de procesos, básicamente nos vamos a encontrar con dos tipos de vitaminas o la clasificación de dos tipos de vitaminas que se van a denominar como las liposolubles y otras que se van a denominar como las hidrosolubles. Entonces, estas vitaminas liposolubles, pues ellas básicamente lo que tienen es un almacenamiento principalmente en grasas. Recordemos que la palabra lipo hace referencia a grasas y que pues obviamente ellas lo que van a hacer es técnicamente ubicarse a través del sistema biológico de almacenamiento de los seres humanos, se van a almacenar tanto en tejidos grasos, pero principalmente se van a almacenar en el hígado. De ahí, lo importante de tener en cuenta, pues que siempre que nosotros hablemos del hígado, pues el hígado va a ser, y se los había dicho a ustedes hace algún tiempo, el hígado es uno de los órganos administradores de todos los sistemas energéticos y nutricionales del cuerpo. De ahí la importancia de cuidarlo, pues porque cualquier persona que tenga algún tipo de deficiencia en el hígado, pues va a descender notablemente su calidad de vida. De ahí incluso, pues también hablamos, por ejemplo, de que se utilizan, por ejemplo, en técnicas como por ejemplo el boxeo, cuando mencionan el dichoso gancho al hígado y precisamente tienden a golpear el hígado para disminuir la cantidad de energía que puede llegar a producir el cuerpo. Por eso el hígado es un órgano muy, pero muy importante en materia de producción de energética, al igual que los riñones. Los riñones también producen una alta cantidad de energía y pues ellos son un poquito más sensibles porque están más expuestos que en el caso del hígado. Ese dichoso gancho al hígado, pues realmente resiente bastante el cuerpo y resiente bastante el sistema energético a nivel corporal. Entonces, pues obviamente ellos se reservan y las vitaminas tienden a reservarse principalmente a nivel corporal en el hígado cuando son liposolubles, porque el hígado, como les digo, en el momento en el que cualquier persona comience a disminuir sus condiciones dietarias o pase por un proceso de ayuno prolongado, y entiéndase por ayuno prolongado, pues ya pasarnos a un proceso de gluconeogénesis en donde la extensión del proceso del cuerpo sería o excedería las 24 sí, más o menos 24 o 28 horas de no consumir o no ingerir ningún tipo de alimento. En este caso, pues es precisamente el hígado el que va a comenzar a echar mano de todo ese tipo de sustancias para mantener nutrido el cuerpo y que no se vaya a presentar ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que ellas no son necesarias de consumir a diario. Quiere decir que no pasa nada si yo no dejo, si yo dejo de, por ejemplo, de consumir vitamina E o vitamina K. La vitamina F es la que denominamos como vitamina falsa. Entonces, con ellas no va a pasar absolutamente nada si nosotros dejamos de consumir algún tipo de este tipo perdón, algunas moléculas de estas, algunas biomoléculas de este tipo de vitaminas, porque pues finalmente ya hay unas cantidades almacenadas considerables. Lo curioso es que este tipo de vitaminas, más que todo, las comienzan a descubrir a partir de las guerras. Entonces, por lo menos la vitamina D fue descubierta durante la Segunda Guerra Mundial y en ella, pues, el problema que se presentó fue principalmente con las personas que estaban guardadas, que estaban dentro de esas trincheras, dentro de esos calabozos que tuvieron los alemanes y también otros, no solamente los alemanes, esto no fue solamente cuestión de los alemanes, pero la historia se cuenta es más que todo con ellos. Y cuando escondían a las personas que no las dejaban ver la luz del sol, entonces se presentaban problemas de raquitismo y en esos dichosos problemas de raquitismo, pues digamos, posteriormente comenzaron a experimentar con ellos y les daban también cualquier alimentos ricos en calcio, pero se daban cuenta que no presentaban mejoría y es precisamente porque la vitamina D tiene un proceso de activación a nivel biológico ¿cómo es que se llama? En términos de la luz ultravioleta que puede activar la vitamina para que empiece a fijarse el calcio a nivel corporal. Entonces, lo curioso es precisamente esto, que pues digamos que eso sería ¿cómo es que se llama? Tendría una relación directa con algo que podríamos también denominar como un proceso de fotosíntesis en los seres humanos y que finalmente, a pesar de que nosotros somos organismos heterótrofos, sería como el único proceso que nosotros realizaríamos de esa manera, ¿vale? También entonces nos encontramos con las hidrosolubles, entonces las hidrosolubles en ellas sí no hay ningún tipo de inconveniente en consumirlas, ellas simplemente se van en sangre, se van disueltas en agua y cuando los riñones encuentran un exceso de este tipo de vitaminas, pues lo eliminan a través de la orina y cuando de pronto alguna glándula sudorípara también la encuentra, pues también la eliminará de esa manera.
Por eso es que no sé si les ha pasado a ustedes, de pronto a mí me pasa, pero cuando consumo mucho complejo B, a veces me da la sensación o tengo la percepción de que el, o sea, el olor a la orina tiene cierto olor también a vitaminas. Pues es precisamente porque se eliminan principalmente vitaminas del complejo B, ¿vale? Dentro de las vitaminas liposolubles, entonces es muy importante tener en cuenta que ellas van a generar un proceso que se denomina como hipervitaminosis e hipovitaminosis. ¿Cuándo generan el proceso de hipervitaminosis? Generan el proceso de hipervitaminosis cuando se consumen en exceso, lo que tiende a generar una inflamación en el hígado. Y cuando se presenta el proceso de hipovitaminosis, entonces la persona también se enferma por ausencia de la vitamina. Es decir, que no solamente en el caso de las vitaminas liposolubles principalmente, no solamente es bueno consumirlas, sino que también es bueno no consumirlas en tantas proporciones, en tantas cantidades, porque pues finalmente nos puede generar alguna especie o algún tipo de enfermedad. En las vitaminas hidrosolubles, con la única que puede pasar eso, y antes de que llegue a la sangre, lo que va a pasar principalmente es con el intestino grueso, que si se consume mucha vitamina C, la persona lo que le puede dar es una diarrea, pero aparte de la diarrea no va a pasar absolutamente nada más. ¿Listo? De aquí entonces entramos, ahora se va a definir pues las vitaminas liposolubles y dentro de las vitaminas liposolubles entonces vamos a tener principalmente la vitamina A, también denominada como el retinol, que su fuente principal son los betacarotenos y ya habíamos visto también en la presentación acerca de lípidos que los betacarotenos básicamente son moléculas denominadas carotenoides, que son moléculas de orden graso y que van a favorecer en este caso la visión de los seres humanos y también en cierta forma el endurecimiento de los huesos. Es decir, que no solamente la vitamina D la que funciona para los huesos, sino que también la vitamina A tiene este tipo de funciones. ¿Vale? Entonces, frente a este tipo de vitaminas, lo más importante es tener en cuenta que ellas van a favorecer principalmente la visión, que la visión es digamos, es uno de los sentidos esenciales para los seres humanos. De pronto, no, de pronto, obviamente, para las personas que ya han nacido con dificultades visuales o que han nacido como invidentes, pues ellos ya han desarrollado su propio sistema biológico, pero que en el caso por lo menos de las personas que lo tenemos, obviamente tendremos que cuidarlo porque la vitamina A es fundamental precisamente para el proceso de la visión y por eso es importante consumirla. Dentro de los alimentos en los cuales no las podemos encontrar están principalmente los alimentos de color amarillo, los vegetales de color amarillo, como por ejemplo la zanahoria, como por ejemplo ¿cómo es que se llama? Como por ejemplo la uyama, el zapallo, son fuentes altas de vitamina A, sino que, y pues en el caso del consumo excesivo, produce una enfermedad que se conoce como la eitericia, que es muy característica principalmente en los bebés, cuando de pronto quienes hemos sido padres por el afán de nutrir adecuadamente a los bebés, pues les hemos dado en exceso auyama o les hemos dado en exceso eh, cremitas de zanahoria, y pues eso lo que hace es que a ellos se les vaya tornando la parte del tejido blanco del ojo se les vaya tornando un poquito amarillo, así como las palmas de las manos. Entonces, de pronto cuando ustedes sean papás, los que vayan a ser papás o los que tengan planeado en un futuro, o los que sean por accidente, es muy importante por lo menos que también revisen ese tipo de cosas, ¿no? Que si el bebé, si el niño comienza a tornar las manos de color amarillo, pues habrá que tener un cuidado con respecto a la alimentación porque muy posiblemente se les estará dando muchos betacarotenos y eso puede producir esa enfermedad que se denomina ictericia. Dentro de la vitamina D, entonces la conocemos también como calciferol y pues la función principal es fijar el calcio y la absorción del calcio a nivel óseo y a nivel del sistema locomotor. Ustedes saben que los cartílagos y los tendones también tienen una tonalidad blanca, pues es precisamente derivado a que ellos también tienen unas altas concentraciones de calcio. Y esas concentraciones de calcio, precisamente en ese tipo de tejidos, lo que hacen es fortalecer el sistema óseo y que no se vayan a presentar enfermedades como por ejemplo ¿cómo es que se llama? Como por ejemplo la osteoporosis. Claro que en el caso de las mujeres sí es muy importante tener en cuenta que sobre todo en las niñas el proceso de osteoporosis puede empezar alrededor de los 29 años,
Por eso es que técnicamente se les recomienda a las mujeres que la edad fértil para prevenir también cualquier tipo de enfermedad relacionada con la osteoporosis o con una agudización de la osteoporosis es técnicamente una edad reproductiva entre los 23 y los 29 años. O sea, precisamente cuando vaya a empezar todo ese problema de osteoporosis, pues que ellas ya no vayan a tener ningún riesgo de aumentar ese tipo de procesos. En el caso de las mujeres es mucho más común que en el caso de los hombres, es decir, que el desgaste en el cuerpo de las mujeres en términos de la osteoporosis va a ser mucho más acelerado y mucho más rápido que en el caso de los hombres, y en parte también este proceso se deriva o depende de los procesos de lactancia en donde la mujer tiene que sacar calcio de sus propios huesos también para nutrir al bebé y que el bebé vaya a tener la constitución morfológica de formar también sus huesos lo mejor posible. Es muy importante tener en cuenta que el calcio, a pesar de que cuando una persona tiene osteoporosis consumir calcio no es la única solución, lo más importante es tomar precisamente la luz del sol para que estos procesos derivados de la vitamina D y esa activación y esa posibilidad que tiene esa vitamina para fijar el calcio en los huesos sea más óptima, es decir, que se pueda llevar de mejor manera. Dentro de los alimentos, principalmente, pues como les digo, como les decía, hace algún tiempo, pues nuestra sangre es de color rojo porque tiene una molécula que se denomina la hemoglobina, que está constituida por hierro, y el hierro tiende a producir alimentos de color rojo. En el caso de la vitamina D, hablaríamos que tanto el calcio, o perdón, en el caso del calcio estaríamos hablando que alimentos de color blanco, como por ejemplo la leche, o las carnes que son casi que totalmente blancas como el pescado, van a tener cierto contenido, van a tener un alto contenido de calcio, pero también van a presentar contenidos de vitamina D. Principalmente, como les decía a ustedes, el cuento por lo menos de tener, en este caso, el hígado pues cargado de principalmente todas las vitaminas liposolubles, pues lo que nos va a generar es que si yo voy a consumir vitamina A, perfectamente puedo consumir el hígado de cualquier animal. Si voy a consumir vitamina D, también podré consumir el hígado de cualquier animal. Y en este caso lo que va a hacer es fortalecerme ese tipo de procesos biológicos y metabólicos de almacenar este tipo de vitaminas. Entonces, la mayoría de vitaminas liposolubles las van a encontrar ustedes en el hígado, pero también la van a encontrar en el huevo. El huevo también tiene todas las vitaminas necesarias para que ustedes puedan realizar este tipo de procesos. Tenemos por otro lado la que se denomina como la vitamina E o tocoferol, que básicamente ya va a tener funciones, o la función por la cual más se conoce es por el sostenimiento del tejido dérmico, es decir, que la vitamina E es muy funcional para la piel, y por eso también la venden en vitaminas y en provitaminas, y por eso hay personas que se tienden a inyectar también vitamina E para tratar de mantener el tejido de la piel lo más intacto posible. Por eso es que precisamente participa en la formación de las membranas celulares. Ustedes saben que las células comienzan a presentar malformaciones cuando son precisamente, o comienzan a presentar arrugas, por decirlo de esta manera, cuando las membranas celulares comienzan a verse afectadas y no forman la misma estructura que formaban antes. Por eso, pues, básicamente tiene este tipo de función. Incluyen o tienen inferencia también directa en los procesos de respiración celular, es decir, que cuando estemos viendo un ciclo que se va a llamar el ciclo de fosforilación oxidativa, pues también aquí va a aparecer la vitamina E en el metabolismo de las grasas. Esto obviamente con el fin también de que algunos metabolismos, algunas especies de grasas, pues, o de algunas especies de ácidos grasos van a tener relación directa precisamente con la vitamina E. Y el punto, o digamos, el alimento en donde más se encuentra, principalmente son en los aceites o en los frutos que poseen contenidos de aceites que son eh, esenciales para el cuerpo, como por ejemplo el aceite de girasol que tiene los omegas, lo mismo que el aceite de oliva, las nueces, las almendras y las margarinas que tienen ácidos grasos de corta cadena, lo que implica que pues, va a realizar un proceso de metabolización muchísimo más rápido a nivel biológico y a nivel corporal. También, fíjense ahí en la imagen también está clara, también se encuentra en el huevo y también se encuentra en los pescados. Entonces, a pesar de que de pronto nosotros no somos muy afines por nuestro contexto de rolos, hay que decirlo, nosotros ya somos muy citadinos y muy rolos, entonces nosotros tendemos básicamente a no consumir este tipo de alimentos, pero son fundamentales y son muy esenciales para el cuerpo.
Bueno, también tenemos la vitamina K o la filoquinona, que entonces esto es básicamente un anticoagulante. Entonces, básicamente lo que va a permitir es que no se formen o no tengamos la formación de trombos a nivel biológico. Es decir, que una persona que presente un cuadro de trombosis, que la trombosis son coágulos en la sangre, es un taponamiento arterial como producto precisamente de la formación de ese coágulo y que tiende a dejar obstruida todo el proceso de circulación sanguínea y por lo tanto el proceso de respiración celular también se ve afectado. Entonces, recordemos que la trombosis no es solamente un cuadro que da a nivel cerebral, la trombosis se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. No obstante, pues, de pronto las personas o a los señores que son a los que más les gusta el fútbol, se acordarán de este arquero colombiano, Miguel Calero, que estuvo muchos años en México y que el primer cuadro que empezó a presentar él fue un cuadro de trombosis en el brazo izquierdo, posteriormente fue un cuadro de trombosis en el brazo derecho, después le dio en las piernas, hasta que finalmente le dio una trombosis cerebral y el señor se murió. Él presentó alrededor de 9 cuadros de trombosis a lo largo de su vida. Entonces, eso como consecuencia principalmente de una alteración derivada de la absorción o muy posiblemente derivado de la metabolización de la vitamina K, lo que lo llevó precisamente a la muerte. Entonces, para prevenir este tipo de cuadros de trombosis, pues lo principal es evitar los cambios térmicos muy bruscos, ¿sí? Entonces, también, y ha pasado, lo digo porque se los Yo cuento también a también. manera personal, pero hace algún tiempo también cuando trabajé pues, trabajaba en los bares, había una chica de esas que envían de promotoras de licores. La enviaron alguna vez al bar y lo que pasó con ella fue que, ustedes saben que esas chicas normalmente las mandan a ellas con ropa muy diminuta. Y resulta que ella pues, estuvo entrando y estuvo saliendo, obviamente promocionando, y el problema fue que eh, se suponía que tenía que llegar al siguiente fin de semana para seguir haciendo exactamente la misma promoción. Estaban lanzando, creo que una cerveza que se llamaba Miller, y la chica no volvió. O sea, después como de unos 2 meses fue que ella volvió, y cuando volvió, el inconveniente que había presentado y la razón por la cual no había vuelto era que ella se había salido en medio de pues, del calor interno que hace con toda la gente y el sudor de toda la gente que estaba bailando allá adentro. Y el problema fue que ella entró y salió y en el momento de entrar y salir, el cambio térmico fue muy brusco para ella y le produjo una trombosis. Entonces la dejó prácticamente 2 meses incapacitada. Entonces, eso es también para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces por el afán y sobre todo lo van a ver, lo va a hacer muy evidente en ustedes cuando tengan que trabajar y sobre todo cuando tienen que entrar a veces a las 6 de la mañana, esperando que en algún momento también volvamos a la virtualidad, pero a veces hay personas que se levantan y se levantan tan afanadas y tan acaloradas porque van tarde, que abren la llave y sale el agua fría y no les importa si sale fría y se bañan y eso puede ser incluso peligroso para cualquiera de nosotros, ¿vale? Entonces ahí para que también lo tengamos en cuenta con respecto a esto. Y obviamente lo más importante sería consumir alimentos verdes como por ejemplo las lechugas, el brócoli, las acelgas, el apio, los limones, el repollo, las coles. Entonces, este tipo de alimentos verdes lo que hacen principalmente es favorecer este tipo de ingestas, ¿vale? A nivel vitamínico. Entonces, de otro lado, pues pasaremos por las vitaminas hidrosolubles. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo anterior, a las vitaminas que les acabo de explicar. No, profe, sí, se entendió bien. Sí, bueno, listo. Entonces, igual, si tienen también que hacer algún aporte, chicos, tranquilos. Si quieren hacer alguna pregunta, tranquilos, no hay ningún problema. Ustedes saben que aquí estamos principalmente para responder ese tipo de interrogantes. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando vamos a hablar entonces de las vitaminas hidrosolubles, entonces de la primera a la cual siempre hacemos referencia es principalmente a la vitamina C o ácido ascórbico, y luego vienen lo que denominamos como vitaminas del complejo B. Entonces, dentro de las vitaminas del complejo B tendremos la B1, la B2, la B3, B5, B6, B8, B9, B12.
Y este tipo de vitaminas son muy, pero muy importantes a nivel biológico porque ellas favorecen por lo menos la que a una persona no se le vaya a caer tanto el cabello en unas condiciones de estrés. Entonces, ya vamos a empezar a ver cuál es la función de cada una. La vitamina C principalmente tiene unas funciones en términos del transporte, perdón, en términos del transporte de oxígeno. Y en términos del transporte de oxígeno, pues ella va a favorecer principalmente que nosotros biológicamente podamos realizar cualquier proceso de respiración o de, ¿cómo es que se llama? O de transporte principalmente a nivel de los glóbulos rojos, del oxígeno, y también va a mantener principalmente el glóbulo rojo lo más estable posible. Tiene una función antioxidante, que quiere decir que tenga una función antioxidante, que biológicamente esa función que va a presentar es que cuando encuentra un radical libre, que es producto de una oxidación, de una mala oxidación en el cuerpo, va a ir a atacarla directamente y no va a dejar que produzca ninguna enfermedad. Entonces, hay algo que se me olvidaba mencionarles y ahorita les explico. Entonces, cada vitamina también es utilizada en los procesos de tratamientos con algunas enfermedades. Perdón, me voy a volver un poquito a esta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la vitamina A, entonces se utilizan inyecciones precisamente para que personas que tengan problemas visuales, ellos inyectan la vitamina de forma intravenosa, de manera directa, para que no vaya a presentarse ningún tipo de alteración, o para que de pronto, si la persona tiene alguna inflamación en la retina, pues esa retina se vaya desinflamando a través de encontrar el medio necesario, que sería la vitamina. En el caso de la vitamina D o calciferol, se manejan también inyecciones intramusculares, y esas inyecciones intramusculares tienen como finalidad que la persona que presenta cáncer en los huesos pueda llegar a pasar el episodio, pueda mejorar también las condiciones de las alteraciones a nivel muscular, perdón, a nivel óseo. En el caso de la vitamina D, de la vitamina E, o tocoferol, la vitamina E va a tener también una función para el tratamiento de las personas que presentan cáncer en la piel, y a ella se les suministra algo que se denomina como una inyección subdérmica, es decir, debajo de la piel, para que el tamaño del enrojecimiento que presenta la piel como consecuencia de ese tumor también vaya disminuyendo y vaya desapareciendo con el paso del tiempo. Esas son formas que se han utilizado también de manera experimental, hay que decirlo. En medio de la experimentación, pues hay personas a las que les ha funcionado, hay otras personas a las que no les ha funcionado tanto, pero es una alternativa también para que cuando usted, de pronto alguno de ustedes encuentre alguna persona o tenga algún familiar que tenga alguno de estos tipos de patologías, pues ustedes ya sepan también qué tipo de alimentos suministrarle principalmente. Entonces, la intención de este tipo de, de explicaciones que también les doy, pues no es única y exclusivamente que ustedes se queden con la información de, sí, es que existen las vitaminas, sino que sepan principalmente para qué existen y en qué casos las pueden utilizar ustedes. En el caso de la vitamina K o piloquinona, pues ya saben ustedes que se utiliza para evitar la producción o la formación de trombos a nivel muscular, a nivel biológico, a nivel sanguíneo. Y en las vitaminas hidrosolubles, pues entonces, como les iba mencionando, entonces aquí vamos a tener que las vitaminas hidrosolubles, la mayoría de ellas son más bien como un método de prevención, ¿no? Entonces, dentro de las vitaminas hidrosolubles nos vamos a encontrar, como les mencionaba a ustedes, al ácido ascórbico, vitamina C, entonces que funciona como antioxidante. Entonces, cuando se está formando una célula cancerígena, si se tienen las cantidades o las condiciones necesarias de vitamina C, pues ellas lo que van a lograr es desaparecer ese tipo de células, porque mantienen el sistema de los macrófagos lo más activo posible para que puedan desarrollar cualquier tipo de ataque precisamente sobre ese tipo de células y que no se vayan a formar a nivel corporal. Lo más importante en ellas es tener en cuenta que también participan en el caso, por ejemplo, del ácido ascórbico, y en el ácido ascórbico también van a participar junto con otra vitamina, que es la que se denomina como la vitamina B9. A pesar de que hablaríamos de que principalmente se encuentran los frutos cítricos, hay otros tipos de frutos que no son tan cítricos y tienen unos altos contenidos de vitamina C. Por ejemplo, el agraz, que es un fruto cítrico, es una fruta exótica,
realmente por eso es que es tan costosa, pero el agraz tiene esa connotación y tiene esa característica, que él tiene unos altos contenidos de vitamina C, perdón, sí, de vitamina C, y que les ayuda por lo menos a las personas que tienen algún tipo de deficiencia o están atacando alguna enfermedad, atacarla principalmente a través de esto, ¿vale? También tendríamos entonces otro tipo de sustancias que por lo menos en este caso serían los que nosotros denominaríamos como la guayaba, que por lo menos la guayaba es una fruta que tiene una alta cantidad de azúcares, pero tiene incluso hasta más contenido de vitamina C que la naranja, que el limón y que la mandarina incluso tiene hasta más vitamina C que la naranja y el limón, pero la guayaba tiene mayor contenido de vitamina C. Y otro fruto que nosotros, que es muy comercial para nosotros como colombianos que también lo consumimos, es el kiwi, y el kiwi tiene mayor cantidad de vitamina C por encima incluso de la guayaba. Es decir, que en una gripa lo mejor es precisamente consumir este tipo de vitaminas, vitamina C, para prevenir o para aumentar la capacidad de los macrófagos y que puedan atacar una enfermedad. En algunos casos también se ha utilizado vía intravenosa. Lo que pasa es que aquí sí hay un estudio que dice, bueno, aquí tenemos un conflicto entre el estudio, porque el estudio lo que termina manifestando regularmente es que en este caso de aplicaciones de las vitaminas, vía intravenosa, vitaminas hidrosolubles, no se tiene un valor cuantificado, ni una concentración, ni una dosificación plenamente establecida. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos frente a las vitaminas y liposolubles, si van a atacar el cáncer en la piel de una persona, ya saben cuántos microgramos tienen que aplicar directamente sobre las células tumorales con el fin de desaparecerlas. Pero en el caso de la vitamina C, cuando una persona presenta cáncer en órganos viscerales, entiéndase por órganos viscerales, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, los pulmones, por ejemplo, los riñones, cuando en estas personas se presenta, lo que hacen es inyectar vitamina C, pero como no se tiene una cifra exacta, entonces le pueden inyectar mucho y puede que no haga efecto, o le pueden inyectar un poquito y puede que haga efecto. Entonces, depende más bien como del organismo de cada persona y de cómo asimile ese tratamiento experimental con vitamina C para tratar de desarrollar o para tratar de mejorar ese tipo de condiciones. Es completamente falso, y en eso prefiero hacer la aclaración, que hay personas que dicen que tomando sangre de chulo, mejor dicho, es el cáncer se cura. Eso es pura carreta, eso es simplemente creencias, y podemos generar incluso la misma pandemia o una pandemia peor que la que ya estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, eso es una claridad que también hay que hacer. De pronto, aquí en Colombia somos muy críticos en decir, no, pero es que esos chinos son unos cochinos porque cómo se les ocurre ponerse a comer murciélago. Y aquí estamos consumiendo chulo, o aquí consumen chulo las personas que tienen cáncer y técnicamente terminan produciendo casi que lo mismo. ¿Listo? Entonces, hay personas que han consumido sangre de chulo y se han terminado han terminado por morirse primero antes que la enfermedad, porque los mata alguna especie de infección o alguna vaina que tenga. Entonces, eso puede ser algo que también nos puede llegar a afectar a nosotros, y que puede generar también en cualquier momento una epidemia, y posterior a la epidemia una pandemia a nivel mundial, si dadas las condiciones o dada la capacidad, incluso llega a producirse ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas incluso que les da por consumir paloma, comen paloma. Y esas palomas también, incluso las palomas transmiten en su pico, tienen la capacidad de transmitir hasta 2 veces más enfermedades que las que traducen la mordedura de una rata, que las que transmiten, perdón. Entonces, fíjense que ese tipo de dinámicas también nosotros las aplicamos aquí, y que hemos estado de buenas es otra cosa, porque en Colombia se lleva muchos años haciendo ese tipo o realizando ese tipo de prácticas para tratar enfermedades, y eso no es nada saludable porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Tengamos en cuenta que por lo menos en el caso, perdón, tengamos en cuenta que por lo menos en el caso ¿cómo es que se llama? En el caso del COVID-19, pues todo empezó, o se presume que por lo menos todo empezó por consumir carne de murciélago. Entonces, pues miremos a ver hasta qué punto también nosotros podemos ser también los productores de la próxima pandemia por realizar ese tipo de cosas. Algo que también tenemos que tener en cuenta, por lo menos en este caso, es que la vitamina C,
ella va a realizar también procesos de absorción, por ejemplo, y va a realizar el proceso de síntesis del colágeno. Entonces también de ahí es bastante importante consumirla. La vitamina C, el primer antecedente que se tiene a nivel histórico, o digámoslo de esta forma, el primer hecho histórico que es relevante con respecto al consumo de vitamina C es precisamente, ay, perdón, es precisamente durante el descubrimiento de América cuando Piero Mancuso, alias Cristóbal Colón, pues así por lo menos lo describe algo de la literatura francesa con respecto al descubrimiento de América, habla de que básicamente bajo este tipo de circunstancias, ellos cuando estuvieron en la embarcación tuvieron que estar mucho tiempo sin el consumo de vitamina C, lo que les produjo una vaina que se llama el síndrome de escorbuto, y ese síndrome de escorbuto es una inflamación en las encías que genera sangrado, es el aparecimiento de unas llagas a nivel corporal, y esas llagas a nivel corporal lo que son básicamente como una especie de ampollas, son dolorosas, o sea, es como si les salieran fuegos a la persona por todo el cuerpo, y ese dichoso síndrome de escorbuto los llevó a que casi tiran a Cristóbal Colón por la borda, precisamente porque pensaban todavía en ese tiempo que era que las brujas existían en medio del mar, y que les estaban haciendo brujería y que por eso tenían que sacrificar al capitán para no seguir enfermos ellos. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente ese tipo de, digamos, de historias relacionadas con la vitamina C. ¿Listo? Luego vienen las vitaminas del complejo B, que básicamente son 8. Entonces, influyen en el incremento de energía. Por eso es que cuando ustedes ven esas propagandas de complejo B, como por ejemplo, no es que le está haciendo propaganda, ¿no? Pero propagandas como Shot B lo que le dicen es que aumenta la energía a nivel biológico o a nivel corporal, y es precisamente porque este tipo de vitaminas disminuyen también ciertos tipos de dolores, como por ejemplo el caso del ácido láctico, que es el que se activa cuando ustedes están realizando ejercicio, y en el caso por lo menos del sueño, disminuye las concentraciones de ácido sarcoláctico a nivel cerebral. Es decir, que el ácido sarcoláctico lo que se encarga también es de producir el sueño en un ser humano, en una persona. ¿Listo? Bueno, y también en los animales. Entonces, producen incremento de energía celular. Entonces, de ahí entonces lo mismo que venimos hablando. Tienen el efecto analgésico. Por ejemplo, cuando una persona te presenta alguna especie de dolor muscular, entonces el analgésico es muchas veces ir a inyectarse complejo B, que es un poco doloroso, pero que en últimas lo que termina generando es una disminución del dolor muscular. Previenen anemias, como por ejemplo la anemia perniciosa, y ayudan a la formación de glóbulos rojos, como es el caso de la vitamina B9, que era la que estaba mencionando anteriormente, que junto con la vitamina C o el ácido ascórbico va a permitir la fijación de hierro en los glóbulos rojos. Entonces, de aquí tenemos la vitamina B1 o tiamina, que básicamente participa en el metabolismo de los carbohidratos, es decir, que todo lo que tendrá que ver con carbohidratos y la metabolización de los mismos en los procesos de glucólisis, de lanzadera malato-aspartato, de ciclo de Krebs, de fosforilación oxidativa, toda esta tiamina va a funcionar principalmente ahí, sobre ese tipo de procesos, como una especie de cofactor. Permite también los procesos de transmisión nerviosa, ¿listo? Y pues favorece también las etapas de crecimiento. Entonces, la principal parte donde se encuentra son en las legumbres, en los cereales, es decir, que el arrocito por lo menos tiene también cualquier cantidad de tiamina, lo mismo que el pan, entonces por eso es importante también consumirlo. En el caso de la vitamina B2 o la riboflavina, entonces la riboflavina también participa en los procesos de desintoxicación hepática, es decir, que cuando uno está intoxicado porque tiene muy cargado el hígado, porque tiene mucha cantidad de vitaminas liposolubles, una forma también de ir eliminando esa intoxicación que se genera es precisamente a través de la riboflavina. Mantiene el estado del cabello, entonces quiere decir que el cabello pues también va a tener ¿cómo es que se llama? Una afinidad precisamente con la riboflavina, por eso es que ustedes ven que algunas especies de champú o algunos champús los venden precisamente con unas vitaminas del complejo B, pero es precisamente derivado de esto. Mantiene el estado de la piel, de las uñas,
y principalmente se encuentra también en los frutos secos. Entonces, por ejemplo, las almendras o las nueces o el maní van a ser ricos en este tipo de vitaminas, así como las carnes de pescado, las carnes blancas y el hígado. Entonces, a pesar de que no es liposoluble, también tiende a guardarse una pequeña proporción en el hígado. La vitamina B3 o niacina, básicamente en ella intervienen los procesos o está relacionada más que todo con el proceso digestivo y metabólico de las grasas. Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, con la ingesta de alcoholes y se van a encontrar, al igual que en el caso de la vitamina B1, se van a encontrar también, perdón, en la vitamina B2 se van a encontrar también en el caso de los frutos secos. En todas ellas, bueno, es muy importante también un dato porque a pesar de que no se los mencioné, pero frutos como por ejemplo el aguacate, que pues por lo menos en Colombia se produce a gran escala y en unas grandes cantidades, el aguacate, por lo menos en él están contenidos una cantidad de proteínas o casi que las mismas proteínas que la carne. Entonces, para la persona que se quiera volver vegetariana, pues ya sabrá que el aguacate es una muy buena forma de suplementarlo, de cambiarlo, de hacer ese cambio porque pues, el aguacate pues técnicamente también contiene todas las vitaminas, entonces va a ser uno de los frutos más completos que nosotros por lo menos también tenemos aquí en Colombia y que vale la pena también consumir, ¿no? Por aquello que hablábamos también en la clase, creo que la hablábamos en la clase pasada con respecto a favorecer también la economía local. ¿Listo? En la vitamina B5 o ácido pantoténico, entonces ella está relacionada también con los procesos hormonales, con la formación de algunas hormonas, como por ejemplo las que mencionábamos en la clase anterior, de algunas proteínas como por ejemplo la hemoglobina, fíjense que ya también tiene una relación con la sangre y y también genera su aporte sobre el metabolismo energético. Al igual que la vitamina B2, también se encuentra en los cereales, también se encuentra en el aguacate, también se encuentra en el huevo, aquí se encuentra en un fruto o digamos en un alimento que pues, no sé con qué tanta regularidad consuman ustedes, que es el caso del coliflor. El coliflor también se encuentra en una alta cantidad, no solamente de vitaminas, sino de aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos pueden ayudar a la producción muscular en el caso que también usted quiera realizar algún ejercicio. ¿Listo? Alguna forma de ejercicio que sea pesado. Luego viene la piridoxina, que la piridoxina o la vitamina B6 está directamente relacionada con el proceso de producción del ARN y del ADN, o sea, es decir, que esta va a tener una inferencia directa sobre el proceso de replicación y reproducción celular. Por eso, pues, tiene también su relación directamente con las proteínas. Y en ellas vamos a hablar entonces también de las legumbres, de los plátanos, de los frutos secos, de los cárnicos también la van a contener, entonces por eso es que es muy importante tener en cuenta esta vitamina. De hecho, es una de las vitaminas que más se recomiendan para los niños que tienen dificultades de crecimiento, porque la replicación celular es lo que se ve casi que inhibido en ellos, entonces a través de los procesos hormonales que desarrollan ellos, entonces quiere decir que ahí tendrían que consumirse complejo B o ácido pantoténico por aquello de los procesos hormonales y tendría que completarse con la vitamina B6 para aumentar el proceso de reproducción celular en una persona pues, que esté en pleno proceso de crecimiento. La vitamina B8 o biotina, entonces también tiene su relación con los carbohidratos. Fíjense que estas casi que tienen toda relación con los carbohidratos porque los carbohidratos son hidrosolubles. Y entonces, algunos tienen relación también con algunos aminoácidos y los frutos en los que se encuentran, pues los que ustedes pueden ver ahí. Nuevamente legumbres, nuevamente frutos secos, cereales integrales. ¿Listo? Luego viene el folato. Entonces, el folato, el ácido fólico, que también tiene que ver con el ADN y principalmente previene las malformaciones a nivel genético. Es decir, mientras que las anteriores estábamos hablando, o por lo menos en esta que estábamos hablando, que era la piridoxina, y el ácido fólico o el folato son vitaminas que se les recomiendan a las mujeres que están en pleno periodo de gestación y de hecho los complejos vitamínicos que a ellos les venden son precisamente derivados de esto. Si una persona o si una mujer consume pocas cantidades de folato, en este caso, pues el bebé puede llegar a nacer con labio leporino y paladar hundido, y si fuese en el caso de la piridoxina, produciría también una malformación en el caso de las orejas. Entonces, esas personas que nacen con malformaciones en las orejas es precisamente producto de esta vitamina. ¿Listo? Luego viene la cianocobalamina.
Y entonces esto de vitamina tiene cobalto, entonces por eso era que incluíamos también el cobalto dentro de los bioelementos. Y ella tiene inferencia sobre los glóbulos rojos, es decir, es como una especie de catalizador para la producción de glóbulos rojos y se consigue básicamente en todos los alimentos de origen animal. Es decir, que cualquier tejido animal que yo consuma, pues me va a realizar este tipo de procesos. ¿Vale? Entonces, muchachos, tengo que decirles, por fin terminamos esta temática. No me digan que se durmieron. No, profe, Esperamos. aquí estamos. Bueno, espero realmente, muchachos, que esta información les sea muy útil. Vuelvo y repito que lo más importante es que sea útil precisamente para ustedes en términos de las, ¿cómo decirlo?, de los procesos de nutrición que ustedes pueden llevar a cabo a lo largo de sus vidas. Entonces, pues nada, yo espero que, vuelvo y les repito, que esta información les sea muy, pero muy útil para ustedes y que la aprovechen, por lo menos ahí les doy un indicio de cómo podrían nutrirse ustedes en materia también biológica y pues obviamente también cuidando también cuidándonos también de ciertas enfermedades. Vale, chicos, entonces nos vemos entonces a la última hora, creo que tenemos clase. Sí, señor. Entonces nos vemos a la última hora, espero que todos ustedes estén muy bien y bueno, nos vemos, mucho juicio. Vale, Entonces, profe, nos vemos la gracias. semana. Gracias. Vale, chao. Profe.